Ahora, amigos, en Vademecum Veterinario hablaremos sobre mermas reproductivas. Se trata de pérdidas ganaderas causadas por fallas durante la gestación. ¿Es posible evitarlas? Sí, con un apropiado plan sanitario que nos aporta un técnico de un laboratorio medicinal. Las pérdidas reproductivas o mermas reproductivas son problemáticas que se generan en todo el periodo de la gestación. Podemos hablar de fallas en la concepción, infertilidad, durante el periodo embrionario, que es el que abarca desde la concepción hasta aproximadamente los 45 días de vida, donde el desarrollo embrionario y la implantación se ha logrado. Y después tenemos pérdidas desde esos 45 días en adelante, donde se manifiesta con abortos, para luego también tener problemas en el momento del nacimiento de terneros débiles, que luego también pueden llegar a morir. Todo eso implica mermas o pérdidas que, si empezamos a sumarlas, terminan siendo graves pérdidas económicas para el productor. Hay que tener en cuenta, cuando hablamos de pérdidas reproductivas, muchas veces nosotros mencionamos que la vaca cuesta preñarla, cuesta que se preñe. En general, los rodeos de carne, se estima que el 90 al 100% de las fertilizaciones ocurren en el primer servicio. Si nosotros hablamos de tambo, ocurre algo muy similar, teniendo en cuenta que las vacas de tambo están más exigidas, pero las estimaciones sugieren que el 93% de las vaquillonas y el 87% de las vacas se producen fertilizaciones en el primer servicio. Pero ¿qué sucede? Después tenemos pérdidas, ¿no?, que en los rodeos de carne pueden llegar a los 30 días en un porcentaje del 30%, y si vamos a los rodeos lecheros, esas pérdidas son aún mayores, pueden llegar a los 45 días a tener por lo menos un 50% de pérdidas reproductivas, lo cual es muchísimo, y eso habla de que la vaca en realidad la logramos preñar, pero perdemos esos embriones posteriormente, y eso hay que tenerlo en cuenta. Causas hay muchas, no siempre nosotros nos enfocamos en las causas infecciosas, pero no tenemos que dejar de mirar la parte no infecciosa, que está subdiagnosticada. Y cuanto puedo nombrarte algunos ejemplos, como por ejemplo en la condición corporal de los vientres al inicio del servicio, y más que nada con la condición corporal, el balance energético, o sea, es decir, si esos animales vienen recuperando peso o vienen perdiendo. Cuando los animales vienen perdiendo peso, es decir, hay un balance energético negativo, hay mayor incidencia de muerte embrionaria en esos animales que los que vienen recuperando o ganando peso. Muchas causas también no infecciosas pueden estar relacionadas con el exceso de proteína en la dieta, ¿no? Exceso de urea y nitrógeno sanguíneo también repercuten en el embrión. Por nombrar algunos de ejemplos, en este momento estamos en pleno momento donde se ve en los campos mucho piojo, infestaciones muy severas del piojo puede ser también porque una problemática donde sabemos que piojos chupadores producen anemia, esa anemia de la madre puede afectar también al embrión. Es decir, hay montones de causas no infecciosas que no las tenemos en cuenta muchas veces y nos enfocamos meramente en la parte infecciosa. Ahora bien, cuando nos enfocamos en esa parte infecciosa, ahí sí tenemos que contemplar también muchísimas causas como virus, bacterias, parásitos protozoarios, ¿no? Y dentro de las principales las podemos englobar en bacterianas, como por ejemplo leptospirosis, brucelosis, teniendo en cuenta que esas dos enfermedades que nombré son zoonóticas, es decir, afectan a las personas. También tenemos agentes virales como IBR y diarrea viral bovina, y también Neospora como uno de los protozoarios más importantes dentro de los agentes etiológicos de este tipo de enfermedades. Hay que tener en cuenta que el periodo embrionario es muy susceptible a cualquier noxa. ¿Por qué? Porque es un conjunto de células que se están multiplicando continuamente, exacerbadamente, por lo cual lo hace muy susceptible a virus y bacterias que pueden estar actuando, inclusive no bacterias implicadas en la reproducción, sino cualquier agente bacteriano o una septicemia de la madre o una bacteriemia
puede producir inclusive fiebre y dañar al embrión. Así que la parte embrionaria es muy susceptible a cualquier noxa. En cuanto al diagnóstico de este tipo de enfermedades, de las enfermedades abortivas o enfermedades reproductivas que producen problemas, es importante tener en cuenta hacer un diagnóstico certero, lo más rápido posible, tomar muestras en el momento adecuado. Esto es muy difícil porque nosotros no sabemos en qué momento ese animal se infectó o abortó, con lo cual lo que se sugiere es hacer una anamnesis muy completa de la situación. Se sugiere tomar muestra de las vacas, inclusive al momento de la gestación, al momento de hacer el diagnóstico de preñez, ¿no? Hacer el tacto. Podemos ahí tomar muestras de sangre y dejarlas frisadas, y más que nada en problemas, en establecimientos donde han habido anteriormente problemas, y después, si en el caso de que llegue a producirse un evento de abortos, ahí aprovechar de nuevo, tomar muestras de esa vaca abortada, de esos vientres abortados, compañeros de esas vacas que mantienen la gestación, y ahí tenemos un montón de sueros para poder analizar posteriormente y comparar esos títulos. También obviamente el feto abortado puede ser enviado al laboratorio para hacer su análisis, pero siempre esto englobado a lo que yo le mencionaba, que es la anamnesis bien realizada por el asesor veterinario, la toma de muestra de sangre de esas vacas abortadas o vacías, mucus cérvico-vaginal inclusive de esos vientres, y junto con el feto o los fetos, porque sabemos que hay una eficiencia de diagnóstico del 50% de los fetos enviados, entonces mientras más fetos enviemos es mejor. Todo eso en su conjunto va a ser factible de que podemos llegar a una conclusión de una enfermedad reproductiva. Para hacer la prevención y el control de estas enfermedades, y digo control porque de estas enfermedades es muy difícil eliminarlas, sino que hay que aprender a convivir con ellas y mitigar sus pérdidas, hay que hacer un plan sanitario bien exhaustivo, hay que ver el estado nutricional de los vientres al ingresar al servicio, hay que hacer un examen bien completo de los toros, es decir, una parte física, es posible hacer una prueba de capacidad de servicio y obviamente hacer el muestreo prepucial de esos animales para evitar que sean introducidos al servicio con una enfermedad venérea como puede ser campylobacteriosis y tricomoniasis, ¿no? Eso es importante, hacer el diagnóstico de brucelosis y tuberculosis. Obviamente, todo eso, ¿no? Ese manejo englobado con una aplicación de un plan preservicio de vacunación mediante vacuna reproductiva, en nuestro caso la Biobortogen, ¿no? Que tiene los agentes implicados en este tipo de enfermedades, todo eso va a hacer que mitiguemos las pérdidas económicas de este tipo de fallas reproductivas. Amigos, gracias por habernos acompañado en estos 30 minutos informativos. Por hoy le ponemos punto final a nuestro programa, pero recuerden que también nos pueden seguir y ver nuestros contenidos en las redes sociales, donde ya sumamos más de 14.000 seguidores. Y también recuerden lo que siempre les decimos: cuiden a sus animales, vean Vademecum Veterinario. Será hasta la próxima y a pasarla muy, pero muy bien.